Como ya hemos manifestado en la primera sesión introductoria, este tema de negociación entre comunidades campesinas y empresas mineras, indudablemente está enmarcado en este marco legal, ¿no? De la Ley de Promoción de Tierras, la 26505, que, entre otras cosas, promueve este mecanismo de entendimiento, de acuerdo entre las partes, que tiene que ver básicamente con este tema del acuerdo previo, que dentro de ellos está también el tema de comunidades campesinas y nativas y también personas naturales o privados. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en lo que nos interesa, que es el tema de comunidades campesinas, ¿no? Entonces, como ya habíamos manifestado también en esa primera sesión introductoria, era importante tener en cuenta algunos aspectos. Pero al margen de repente detallar, ¿no? Quisiera de repente poder compartir este convenio. Es un convenio pequeño, pero que es importante que podamos revisarlo. Yo lo voy a compartir también por el grupo, a fin de que ustedes puedan ir revisando y esto nos sirva para trabajar la clase del día de mañana, ¿no? Que tiene que ver con el tema del convenio marco, ¿no? Entonces, se los voy a presentar brevemente, creo que ya lo pueden visualizar, es un convenio, ¿no? En estrictamente en términos jurídicos, el tema de convenio, acuerdo, contrato, tiene la misma naturaleza, ¿no? Ahora, los convenios marcos entre comunidades campesinas y empresas mineras, eh, al tener esa misma naturaleza contractual, hay un componente adicional que debería resaltarse, ¿no? Por un lado está obviamente el acuerdo o el acto por el cual pues, se va a otorgar tierras a favor de una empresa minera para el desarrollo de un proyecto, que puede ser venta, servidumbre, usufructo, arrendamiento, lo que fuese, ¿no? Pero adicionalmente se añaden un conjunto de cláusulas que establece una serie de compromisos por parte de la empresa minera a favor de, en este caso, también de la comunidad campesina, ¿no? Como en el caso que a continuación compartimos. Entonces, en este caso en concreto, lo que ustedes pueden visualizar es básicamente ¿no? Un documento que se va, en este caso, eh, ¿no? Materializar mediante una escritura pública en la que consta un convenio marco que permite el desarrollo sostenible de la comunidad campesina, ¿no? X, y la constitución de derechos de servidumbre de superficie en áreas y terrenos de su propiedad a favor, en este caso, de la empresa minera. Son las partes que celebran este convenio marco. Dentro de ellos está obviamente el derecho de superficie, que es de servidumbre o superficie que están otorgando a favor de la empresa minera, ¿no? Entonces, como hemos visto en la primera diapositiva anteriormente, hemos manifestado también que el problema de este tipo de convenios, que no digo que no estén bien hechos, en términos estrictamente legales, cumplen con todas las formalidades, etcétera. Sin embargo, para los intereses de la comunidad, por ejemplo, vamos a ver que aquí, en este caso concreto, ¿no? No contiene, por ejemplo, existe el objeto, el precio del contrato, pero no contiene la tasación. Entonces, me dicen que no me escuchan. A ver, ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Entonces, al no tener una tasación, obviamente viene la primera pregunta. Entonces, a qué precio voy a otorgar la servidumbre? ¿A cuánto lo vendo? Etcétera, ¿no? Entonces, por ello es importante en estos procesos de negociación, sobre todo, también ¿no? Estar justamente acompañados por un especialista que pueda ver el tema de la tasación de las tierras. Ahora, adicional a ello, también está el tema de los derechos sobre los recursos naturales que pueda tener la comunidad campesina conforme caracteriza como un pueblo originario. En este caso es un convenio pequeño, esto, ¿no? Es sobre 7 hectáreas. Es sobre 7 hectáreas.
es para una servidumbre. Eran, inicialmente el convenio era con una comunidad para canchas de relave, pero necesitaban 7 hectáreas adicionales para la zona de ampliación, como la zona del muro de contingencia, etcétera, para las canchas de relave. Entonces, es un convenio por 7,5 hectáreas, si no me equivoco, ¿no? Un convenio marco entre la comunidad campesina. Obviamente acá plantear de repente un tema de beneficio, o no hay un tema de extracción de minerales, ¿no? Básicamente hay un tema de necesito esa área adicional como área de amortiguamiento, de construcción de muros, etcétera. Pero hubiera sido importante que sí tuviera una tasación, cosa que no hubo en este caso, ¿no? Este caso es un caso concreto que lo llevamos desde el instituto, desde el área legal, toda vez que en este caso concreto no hubo una tasación y la comunidad nos solicitó plantear un proceso de renegociación. Incluso el monto por el cual habían firmado por esas 7,5 hectáreas era un monto bastante irrisorio. Sin embargo, incluso haciendo una tasación, el monto salía mucho más alto, es decir, ni siquiera firmaron por un valor comercial o un valor de mercado, ¿no? Ya posteriormente se descubrieron que en esos 7,5 hectáreas había otros componentes que la empresa minera había instalado. No solo era para un tema de, porque el contrato decía, no, en esas 7,5 hectáreas voy a instalar eh, muros de tipo cimentación para la cancha de relave, para que la fuerza, ¿no?, pueda sostener, eh, sino adicionalmente habían instalado una pequeña subestación eléctrica. Entonces cambia la situación, ¿no? Eh, y obviamente eso implica también, pues, un replanteamiento o una renegociación de este contrato, ¿no? Otro aspecto que también en este contrato se vio era el tema de que se había firmado un contrato por un tiempo aproximado de 40 años, que también a veces, no a veces, no es muy recomendable pues firmar contratos por un periodo tan largo, ¿no? De periodos un poco más cortos y a medida de cumplimiento de plazos o, ¿no?, a medida de cumplimiento de compromisos que se han establecido en las cláusulas, a partir de ahí también se puedan mejorar, renegociar las condiciones, ¿no? Entonces es otro tema también que no se recomienda. Entonces, esto lo voy a compartir por el grupo para que ustedes lo puedan revisar y el día de mañana lo podamos analizar con mayor detenimiento, ¿no? Eso que sea parte de nuestra clase práctica. Ya la tercera sesión lo lleva con el doctor Joel, ¿no? Entonces, yo voy a participar solo en la primera y en la segunda. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? La primera clase dejé algunos marcos normativos. ¿Habrán podido revisar, por favor? Ya, ¿no? Entonces, la primera clase introductoria habíamos hablado un poquito brevemente de estos temas, ¿no? Entonces, cuando vamos a realizar los procesos de negociación de las tierras entre comunidades campesinas y empresas mineras, es importante, repito una vez más, la información, ¿no? Eso es básico y necesario. Sin la información no vamos a poder plantear buenos procesos de negociación. Sin la información vamos a tener una gran limitación en cuanto a plantear proyecciones, propuestas, iniciativas, todo lo referido, ¿no?, a un proceso adecuado de negociación. Entonces, el gran problema en los procesos de renegociación o procesos de negociación entre comunidades campesinas y proyectos mineros, también líneas de transmisión eléctrica, también pudimos ver líneas de transmisión eléctrica, canchas de relave, eh, construcción de centrales hidroeléctricas, que tuve la oportunidad de ver también ese tema. El gran problema en todos esos tipos de procesos de negociación, el primer problema es el problema de la tasación, ¿no? Algo tan básico y necesario, pero que la comunidad muchas veces por desconocimiento no sabe o desconoce el valor de esas tierras a nivel superficial. Entonces, ese es un problema. Entonces, siempre por ello recomendamos que puedan
mínimamente, pues, asesorarse por un especialista, un ingeniero tasador, que pueda al menos ver el valor comercial, que es necesario e importante para proyectar estos procesos de negociación. Uno. Dos, en los procesos de negociación no solo deben considerarse esos aspectos, sino también otros aspectos como son los aspectos ambientales, ¿no? Que son importantes, porque vamos a ver en los estudios de impacto ambiental justamente el nivel de impacto, vamos a ver las incidencias, vamos a ver pues realmente cuál es, ¿no? La afectación, los límites permisibles, qué cosas están contemplados, etcétera, para que pueda ver exactamente cuál es realmente la dimensión o la profundidad de un proyecto y a dónde pretende abarcar ese proyecto, ¿no? Eso es importante. Entonces, a veces lo que sucede normalmente en proyectos mineros, que hace poco estuve por Apurímac, era el tema de que habían negociado 2.300 hectáreas en contrato de servidumbre por 40 años, esas 2.300 hectáreas como un todo, ¿no? Ofrezco tanto, no hubo una tasación por esas 2.300 hectáreas, ¿no? Y se firmó un monto determinado. Hubo una segunda renegociación, tampoco hubo tasación, y ahora van por una tercera renegociación. Entonces, ¿cuál es el principal inconveniente acá? Uno, la información. Dos, la tasación. Tres, el problema de en ese proceso de renegociación que se está dando actualmente, ¿no? O en los primeros procesos de negociación que se dieron, en esas 2.300 hectáreas hay distintos componentes y esos componentes tampoco se evaluaron de forma individual. Una cosa es que yo te pueda otorgar eh, un área para actividades de minería por socavón o tajo abierto y otra muy distinta para canchas de relave. El impacto va a ser distinto, ¿no? Entonces, eso es importante poder evaluar y valorar en los procesos de negociación. Entonces, al final terminamos negociando como un todo y obviamente a veces también se cree que se ha hecho un buen negocio por parte de la empresa minera al haber obtenido pues esos acuerdos a un precio bastante irrisorio y de repente no se piensa en un tema de sostenibilidad o legitimidad, porque efectivamente se puede haber pagado precios irrisorios, pero tarde o temprano la comunidad también puede tomar conocimiento de esos precios y puede plantearte una renegociación o en todo caso también plantear pues un tema de volver a establecer nuevas condiciones porque las condiciones en las cuales se establecieron no eran las más beneficiosas para la comunidad campesina, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto también que debemos tener en cuenta y que se debería considerar en los procesos de negociación entre comunidades y empresas mineras, ¿no? El valor, esto ya lo hemos visto también, pueden ser vendidas las tierras, la importancia, esto también, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Había recomendado también poder ver toda esta normativa, ¿no? Que creo que también ya lo pudieron ver. Entonces, acá hay un principio bastante interesante, ¿no? Que está en la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿no? Que es una obligación del Estado en favor de las comunidades campesinas, la cual establece que el Estado está obligado a garantizar la integridad del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas. Entonces, es una obligación del Estado. Entonces, si existe esa obligación, ¿cómo se dispone las tierras? ¿Cómo se pueden vender? O, obviamente, hay un tema acá de una función tuitiva por parte del Estado y de este marco normativo, ¿no? En cuanto a proteger a la comunidad campesina, y sobre todo al elemento más esencial de la comunidad campesina, que es el territorio. Entonces, como hemos manifestado en la anterior sesión también, muchas veces cuando se van a realizar procesos de negociación entre comunidades campesinas y empresas mineras, solo se pretende o se discute derechos superficiales.
no se discute derechos sobre los recursos naturales, que es otro aspecto en los procesos de negociación entre comunidades campesinas y empresas mineras que deberíamos incluir, ¿no? Y eso está amparado y sustentado en el artículo 15 del convenio 169 de la OIT y del reglamento de la ley de consulta previa, el derecho sobre los recursos naturales, ¿no? Que también establece, reconoce derechos al beneficio en caso se explote, derecho a una indemnización por posible daño ambiental, también, ¿no? Y que esos derechos muchas veces en estos procesos o en este convenio que acabo de mostrar hace un momento no está contemplado. Obviamente en este caso concreto es un convenio pequeño, ¿no? De 7 hectáreas. No hay de repente una relevancia significativa. Sin embargo, en proyectos de gran envergadura que van a implicar construcción de canchas de relave, de socavón, o ya sea actividad minera por socavón o atajo abierto, implica justamente exigir derechos también sobre los recursos naturales en el proceso de negociación de las tierras superficiales, ¿no? Y las comunidades, en la mayoría de los casos, por desconocimiento, lo que han estado haciendo es negociando solo el terreno superficial. Hay el caso de algunas comunidades, como el caso de en Puno y Aichea, y otros casos donde sí plantearon un proceso de negociación, incluyendo los derechos sobre los recursos naturales, y en la cual establecieron un derecho de porcentaje, ¿no? De la utilidad. Un 5%, un 3%, un 2%. La ley tampoco establece qué porcentaje debe ser. Le da una flexibilidad, tampoco establece cómo, dónde, si es en dinero, puede ser en infraestructura, etcétera. No establece. Porque también estamos hablando de derechos que son bastante nuevos, recientes. Entonces, esto también manifestamos la anterior. El de a las comunidades campesinas como tal, solo les reconocen derechos sobre el suelo, subsuelo y sobre el sobresuelo, ¿no? Ese es el derecho superficial. Pero una comunidad campesina que caracteriza como un pueblo originario, como un pueblo indígena, también le corresponde o le asiste derechos sobre los recursos naturales, derechos sobre esos recursos naturales y en caso esos recursos exploten, tienen derecho a recibir un porcentaje. Entonces es materia de un proceso de negociación bien interesante, que recién se está planteando, recién se está discutiendo, ¿no? En algunos proyectos y que en algunos casos se ha planteado de una manera en la cual pues se ha aceptado ese derecho y se ha reconocido ese derecho, ¿no? Y en otros todavía pues está en un proceso de negociación o de negación todavía, ¿no? Entonces, los derechos territoriales son derechos sobre los recursos naturales. Cuando hablamos derechos al territorio, hablamos derechos sobre los recursos naturales. Derecho a la consulta, derecho a administrar los recursos naturales, derecho a una indemnización por posible daño ambiental y criterios que no fueron tomados en cuenta cuando se realizan convenios marcos o acuerdos de cesión de terreno superficial, ¿no? Esos aspectos o los derechos territoriales no se toman en cuenta, no se discuten, cuando sí debería plantearse de forma más integral, ¿no? Todo ello vamos a ver pues que también se da al amparo de la disposición de tierras de las comunidades campesinas, regulada en el Código Civil a partir también de la famosa Ley de Tierras, la 26505, ¿no? Entonces, en mérito del artículo 2 de la Ley 26505, también resulta aplicable el Código Civil, ¿no? En cuanto a eh, la regulación, ¿no? Del territorio de las comunidades campesinas. Es decir, se va, no se va, se regula las tierras de las comunidades campesinas con las reglas del Código Civil. Cuando las reglas del Código Civil eminentemente tienen una orientación patrimonialista, una orientación económica, y no tienen un enfoque intercultural o un enfoque territorial, ¿no? O no reconocen derechos sobre los recursos naturales. Por ello que también ya desde hace mucho tiempo se viene planteando la necesidad de replantear y reformular el Código Civil
que involucre estos otros aspectos, estos otros derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, los principales inconvenientes sobre las disposiciones de la propiedad comunal, lo que hemos manifestado en una primera parte, el derecho de propiedad comunal o colectiva de los pueblos indígenas es homologable al derecho, ¿no?, civil de la libre disposición. O sea, podemos poner en la misma balanza propiedad privada con propiedad comunal. Eso es lo primero que tendríamos que plantear, ¿no? Entonces, indudablemente que son cosas totalmente distintas, son aspectos totalmente distintos, son derechos totalmente distintos. ¿Qué sucede? Que en torno a proyectos mineros se ha estado planteando esta lógica o se ha estado homologando la libre disposición de la propiedad comunal, ¿no?, para justamente firmar una serie de acuerdos o compromisos o de cesión de terrenos comunales a favor de proyectos extractivos, ¿no? La propiedad colectiva comunal, como hemos manifestado, tiene una protección internacional y nacional especial en comparación al derecho de propiedad general, ¿no?, contenido en el Código Civil. Tiene un valor político, ancestral, religioso, y que todos esos aspectos en procesos de tasación tampoco son tomados en cuenta. Si los contratos de compra-venta de tierras comunales violan derechos fundamentales en general, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos frente a ese escenario? ¿Existe equivalencia entre lo pagado y el valor de esas tierras comunales? Muchas veces el tasador dice, no, son tierras sobre 4.000 metros, son tierras seriazas, no tienen mucho valor, ¿no? Y entonces, en promedio te ponen, pues, por metro cuadrado 50 céntimos, un sol, ¿no? Pero no se toma en cuenta otros aspectos, ¿no? Solo se está viendo el terreno superficial, no se está tomando en cuenta el territorio, ¿no?, los recursos naturales. Tampoco se toma en cuenta los otros factores, ¿no? El valor ambiental, religioso, político, ancestral, el valor de identidad, que son importantes y que deben ser considerados en los procesos de tasación. Entonces, las tasaciones también por ese lado considero yo que tienen ciertas deficiencias, toda vez que no toman en cuenta esos otros aspectos que son muy necesarios e importantes, sobre todo cuando nos vamos a encontrar en territorio de comunidades campesinas o pueblos originarios. Por ello, la necesidad también de hacer un hincapié y resaltar que el territorio comunal o los recursos naturales, ¿no?, dentro de una comunidad campesina no solo son un medio, pues, de intercambio susceptible de un precio, sino muy por el contrario, esos recursos naturales o esas tierras han servido para construir la identidad de una comunidad campesina, construir su historia, su idiosincrasia, etcétera, a lo largo de de su existencia, y ello ha permitido moldear, ¿no?, que una determinada comunidad sea de determinada característica y no se parezca a otra comunidad, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace diferente del resto. ¿Existe equivalencia entre lo pagado y el valor de esas tierras comunales? ¿No? Eso es importante, porque muchas veces cuando firmamos contratos o acuerdos o convenios entre comunidades campesinas y empresas mineras, revertir, dejar sin efecto esos contratos por lo mismo que implica, ¿no? Detrás hay una inversión millonaria, es bastante difícil y complejo. Por ello es necesario anticiparse a esos hechos, eh, tener un buen equipo técnico legal que pueda orientar a la comunidad en un proceso de renegociación o negociación de estas tierras, a fin de que más adelante no puedan sufrir, pues, las situaciones que puedan plantear como precios irrisorios, pagos que se han hecho, pues, sin previamente haberse tasado las tierras, no hay un convenio marco adecuado, no se firman o no se cumplen los acuerdos, los compromisos, que eso indudablemente va a generar a la larga la conflictividad social que tenemos en nuestro país en torno al desarrollo de un conjunto de proyectos mineros, ¿no? Como el caso del corredor minero del sur peruano, donde está, pues, militarizado desde hace mucho tiempo, está con un estado, con decretos supremos de estado de emergencia y se sostiene en muchos casos en esa situación, ¿no? Entonces, Estado está obligado a proteger mediante un conjunto de ordenamientos jurídicos, ¿no?
ese derecho especial en virtud de un conjunto de derechos comprometidos. Esa protección está por encima de la libertad contractual. Hay un caso bien interesante, el caso de la comunidad nativa Tres Islas, del Tribunal Constitucional Peruano, ¿no? Donde resalta la garantía de la propiedad sobre la tierra de las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Este es un caso bien interesante, Madre de Dios, donde un grupo de mineros informales y madereros ilegales ingresaban libremente por el territorio comunal, ¿no? La comunidad decide poner una tranquera y a partir de haber establecido esa tranquera, se inicia una serie de procesos judiciales en contra de la comunidad por haber puesto esta tranquera y haber restringido la libertad de tránsito, ¿no? Es un caso bien interesante, obviamente que desarrolla algunos puntos importantes desde el Tribunal Constitucional en cuanto al reconocimiento del derecho de propiedad de las comunidades campesinas, ¿no? Entonces, entre otros aspectos, resalta esa visión civilista, ¿no? De la propiedad que tiene ¿no? En este caso, el Código Civil, ¿no? Y que debe ser recompuesta, replanteada desde una mirada multicultural, esto es tomando en cuenta aspectos culturales propios para el caso de los pueblos indígenas. Así, este tribunal ya ha establecido en anteriores sentencias la relevancia que las tierras tienen para los pueblos indígenas. En efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional 2009, ¿no? Recogió y hizo suyos los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yaxe-Axa versus Paraguay, específicamente en lo concerniente al vínculo espiritual de las comunidades campesinas para con sus territorios. En efecto, en dicho caso, la Corte Interamericana estableció que la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura, que ahí se encuentran, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 del derecho de la propiedad privada de la Convención Americana, Fundamento 137 del caso Yaxe-Axa versus Paraguay, ¿no? Es decir, resalta acá el tribunal una protección especial al mismo nivel que el derecho de propiedad privada, incluso mucho mayor, cuando en una sentencia la Corte Interamericana manifestó en ese sentido, en este caso, ¿no? En favor del territorio de pueblos indígenas. Entonces, es importante este caso de Tres Islas para las comunidades campesinas y nativas porque básicamente creo que reconoce y resalta el derecho de propiedad, ¿no? Sobre su territorio y sobre ese territorio, pues obviamente no puede ingresar nadie libremente, ¿no? Yo no puedo ingresar libremente, un tercero, una empresa minera no puede ingresar libremente, salvo que exista pues una autorización expresa por parte de la comunidad eh, o se haya coordinado previamente, ¿no? Y eso es mucho menos hacer otro tipo de actividades, ¿no? A tomar posesión, realizar actividades ilegales o de exploración o explotación. No, no lo pueden hacer, ¿no? Previamente necesitan una autorización del titular del terreno superficial. Entonces vamos a ver acá básicamente lo siguiente también. La diferencia entre el concepto de tierra y territorio radica en que el primero se encuentra dentro de una dimensión civil o patrimonial, mientras que el segundo tiene una vocación política de autogobierno y autonomía, ¿no? Entonces, hay dos conceptos claros acá en esta sentencia que es tierras y territorios. Eso es importante también que se pueda hacer notar el día de hoy, toda vez que estos conceptos, cuando hablamos de pueblos originarios, el concepto de tierras debe involucrar el concepto de la categoría de territorios. Cuando hablamos de territorios, hablamos de una categoría mucho mayor, ¿no? De una mayor amplitud. Reconoce más derechos y dentro de esos derechos están pues los derechos sobre los recursos naturales. Entonces, cuando vamos a hablar de procesos de negociación entre comunidades campesinas y empresas mineras, es importante incidir en ese aspecto, que no solo se debe negociar el terreno superficial, también se va a negociar los derechos sobre los recursos naturales y todo. Y obviamente las comunidades campesinas que caracterizan como pueblos originarios tienen derechos sobre esos recursos. No digo que son propietarios, ojo, ¿no? Sino que tienen derecho a recibir un porcentaje en caso se explote, a recibir una indemnización por posible daño ambiental, entre otros derechos que están en el convenio 169 de la OIT, también en el reglamento de la ley de consulta previa en el Perú.
y que ello es importante que en esos procesos de negociación puedan también ponerse en la mesa a fin de poder discutir también bajo qué condiciones, bajo qué términos se va a reconocer esos otros derechos. Así, esta dimensión política del término territorio se ajusta a la realidad de los pueblos indígenas que descienden de las poblaciones que habitaban lo que ahora es el territorio de la República del Perú, pero que, no obstante, luego de haber sido víctimas de conquista y colonización, mantienen sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, ¿no? Por consiguiente, el reconocimiento de tales pueblos indígenas con sus costumbres propias, sus formas de creación del derecho y de aplicación del mismo, traspasan la dimensión de una mera asociación civil, ¿no? Entonces, las comunidades campesinas no son simplemente, como por ahí se pretende reducir también a una cuestión civil, privada, ¿no? Eh, Tiene una dimensión política, cultural, religiosa, ancestral, etc. La compra-venta de tierras comunales de forma ilegal, ¿no? Lo que habíamos manifestado también. Hay un aprovechamiento del desconocimiento del valor de las tierras comunales, a partir de que muchas veces no se hacen las tasaciones. Desconocimiento de las normas nacionales e internacionales sobre protección del territorio comunal. Solo se negocia el terreno superficial. Compra a comuneros individuales, los cuales solo son posesionarios. Ese es otro tema, ¿no? Ahí quisiera yo incidir un poquito más, porque es un tema también que he podido ver en varios casos en torno a comunidades campesinas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Eh, Cuando se van a negociar tierras entre comunidades campesinas y empresas mineras, muchas veces, ¿no? Se plantea un proceso de negociación independiente. ¿Entre quién? Comunidad campesina como propietaria y empresa minera que es la interesada en adquirir esas tierras, ya sea por servidumbre, compra-venta, ¿no? Se plantea una negociación eh, entre estos dos actores, ¿no? Entre dos titulares. Pero sobre esos terrenos comunales existen derechos de los comuneros posesionarios o también comuneros parcelatarios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En muchos casos, estos comuneros posesionarios no participan en ese proceso de negociación. Es decir, en una primera parte se da una primera negociación solo entre comunidad campesina y empresa minera. Una vez logrados los acuerdos, recién la empresa minera empieza a negociar con los comuneros posesionarios. Entonces, ¿eso es bueno o malo? Eh, a mi experiencia, lo que sí he podido observar es que si en ese proceso de negociación la comunidad tiene grandes dificultades, sobre todo para poder tener un equipo técnico, un equipo legal, mucho menos los comuneros posesionarios podrán tener pues las condiciones para también poder individualmente quizá contratar o tener todo un equipo técnico legal que pueda ayudarlos en ese sentido. En consecuencia, vamos a encontrarnos frente a un proceso de negociación bastante más complejo y sobre todo bastante menos favorecido a una de las partes que vendrían a ser a los comuneros posesionarios, ¿no? Y por ello vamos a ver incluso procesos de negociación donde se reconocen derechos de posesión a comuneros posesionarios por montos pues bastante irrisorios, ínfimos, que entre otras cosas también, fueron porque no hubo una correcta tasación, no se valorizaron esas tierras o esas mejoras, esas posesiones debida y correctamente. Entonces, al no haber sucedido ello, te enfrentas a una serie de dificultades, ¿no? Y en otros casos, la comunidad pudo plantear una negociación eh, con la empresa minera, incluyendo a los comuneros posesionarios, ¿no? Es decir, en un proceso, en un mismo proceso, que reconozcan también los derechos de los comuneros posesionarios. Porque también sucedía en otros casos donde la empresa minera, una vez habiendo negociado, autorizado y firmado los acuerdos, eh, simplemente tomaba posesión y en muchos casos desconocía los derechos de posesión que pudieran existir o existían
sobre los comuneros posesionarios. Todo ello generando un conflicto social o en su defecto también por parte de los comuneros posesionarios que eran en menor medida, eran un grupo pequeño, reducido de comuneros, puedan hacer esfuerzos bastante, ¿no?, necesarios para exigir que les reconozcan cuando no debiera pasar por esa necesidad, ¿no?, de judicializar, de exigir, etcétera, porque se entiende que ellos viven ahí, han trabajado ahí, tienen mejoras y esas mejoras debieron ser reconocidos en su momento. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de que estuve por Antabamba, ¿no? Hay una negociación entre la comunidad campesina y la empresa. La, la comunidad campesina decide otorgar, suscribir el acuerdo de servidumbre y adicionalmente se compromete a, ¿no?, poder entregar el derecho de posesión también en el más breve plazo, y dentro de las cláusulas se contemplaba reconocer, valorizar y indemnizar las mejoras que existían a favor de los comuneros posesionarios, ¿no? Desde el 2011. Estamos 2024. Imagínense cuánto tiempo ha pasado y la empresa minera a la fecha, pese a que los comuneros posesionarios ya desalojaron sus posesiones, ya se retiraron, ¿no? Y todavía no se les ha indemnizado, no se les ha tasado, no se les ha pagado sus derechos de mejora sobre sus parcelas y generándoles pues toda una serie de también prejuicios económicos, ¿no? Es decir, haber salido del lugar, no dedicarse a la actividad que de repente se dedicaba en esa parte alta, que era la ganadería, etcétera. Entonces todo ahí ha generado un conflicto y un problema que a la fecha pues está en un proceso de renegociación. Incluso actualmente esa renegociación, ahora la empresa minera ya no quiere renegociar, ahora quiere comprar las tierras. Entonces, ya nos encontramos en una situación donde, obviamente, el escenario cambia bastante, ¿no? Por ello es importante que también en esos procesos de negociación de tierras entre comunidades campesinas y empresas mineras pueda involucrarse a los comuneros posesionarios a fin de que ellos también eh, más adelante no puedan ser desprotegidos o estar en una situación de indefendible en la cual pues ya al haber sido despojados de su posesión tengan que recurrir de repente a una serie de procesos judiciales para poder recién garantizar los derechos de mejora o de posesión que puedan existir sobre su propiedad, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ese otro aspecto, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo otro caso en Cusco, donde dos comuneros posesionarios, eh, ¿no?, la comunidad ya había logrado un acuerdo con la empresa minera y la empresa minera ahora empezó a negociar con cada comunero posesionario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Con un comunero posesionario firmó por un monto determinado, por ejemplo, 30.000 soles, y con el otro firmó por un monto determinado, 300.000 soles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué a uno le pagaste 30.000 y al otro 300.000? ¿No? ¿Y qué había sucedido? Bueno, que la otra parte o el otro comunero oposicionario de repente, no sé, planteó un mejor proceso de negociación, ¿no? Y pudo obtener mejores beneficios. Y el otro de repente por desconocimiento no planteó y simplemente pues le pagaron un monto bastante irrisorio. Pero en ambos casos yo recuerdo que no existía una tasación. Entonces, al no existir una tasación también se terminó convirtiendo en una situación de, ¿no?, de conflictividad o de reclamos entre ambas partes en contra pues de la empresa minera, toda vez que argumentaban que se les había pagado un monto bastante irrisorio y dos, que al otro incluso le habían pagado mucho menos que a su vecino por la misma cantidad de hectáreas, por la misma característica de tierra, suelo, ganadería, etcétera, ¿no? Esa era la misma morfología del territorio. Entonces, es importante por ello que esas negociaciones también puedan involucrar a estos otros actores a fin de que puedan desarrollar integralmente un proceso de negociación más completo y de repente donde se pueda reconocer a los distintos afectados en torno al desarrollo de un proyecto minero, ¿no? Se compraron a comuneros individuales territorios que son propiedad comunal debidamente inscritas,
los comuneros no son propietarios, sino solo poseedores, ¿no? Pero esas posesiones, pues, que tienen los comuneros sobre sus parcelas, ya sea chacras, regadíos, construcción, cerco, plantaciones, tiene que reconocerse, se tiene que tasar, tiene que pasar por un proceso de tasación mínimamente, ¿no? Y se tiene que valorizar a fin de que la empresa minera pueda reconocer esos derechos de posesión que van a ser afectados al momento de desarrollar ese proyecto minero. Compra de directivos de las comunidades campesinas, eso es ilegal, ¿no? Ese tipo de casos de contratos son nulos. Cuando las ventas las realizó la directiva de la comunidad de espaldas a los 2/3 de los comuneros calificados, a pesar de que no tienen esa facultad. Compra de tierras comunales de forma ilegal, ¿no? Aprovechamiento del desconocimiento del valor de las tierras comunales, eso hemos hablado ya bastante, ¿no? El tema de la tasación es lo más importante, ¿no? Pero muchas veces no solo es ese aspecto, ¿no? Desconocimiento de las normas nacionales e internacionales sobre protección del territorio comunal, la ley de comunidades campesinas, el convenio 169, el artículo 13, 14 y 15. Compra comuneros individuales, los cuales solo son posesionarios. Entonces, con el comunero individual lo que voy a negociar es sus mejoras, sus posesiones, sus mejoras que hayan podido ellos, ¿no? Realizar en sus parcelas y obviamente también montos indemnizatorios, porque toda vez que esa parcela, pues a partir del desarrollo del proyecto, de repente ya no va a poder volver a usar, ¿no? Se compraron a comuneros individuales territorios que son propiedad comunal, debidamente inscritas. Los comuneros no son propietarios, sino poseedores. Compra directivos de las comunidades. Cuando las ventas las realizó la directiva de la comunidad de espaldas a los 2/3 de los comuneros calificados, a pesar que no tienen esa condición. Compra sin autorización de 2/3 de comuneros calificados. Ese es otro aspecto también, y muchas veces para completar esas firmas van de casa en casa, tratan de hacerlo firmar, etcétera. Sin embargo, eh, eso a la larga va a generar pues todo un problema también, no solo de conflictividad social, sino también de naturaleza legal, porque podría plantearse a partir de ahí una nulidad de ese acuerdo, ¿no? Cuando se compraron tierras sin la autorización expresa de 2/3 de los comuneros calificados, como lo ordena el artículo 7 de la Ley de Comunidades Campesinas. Compra de tierras a comuneros empadronados. Se compra tierras a los 2/3 de los comuneros empadronados o a los asistentes a la asamblea comunal, desconociendo que solo con 2/3 de los comuneros calificados se puede autorizar la compra-venta. También otro aspecto importante en esas negociaciones es resaltar lo siguiente, ¿no? Solo los comuneros calificados pueden aprobar la compraventa. Comunero calificado es todo aquel comunero que trabaja directamente en su parcela familiar y que tiene una antigüedad de más de 5 años, es decir, de residencia en la comunidad. Solo los comuneros calificados pueden tener parcela familiar y pueden aprobar la venta. Según el artículo 12 de la Ley General de Comunidades Campesinas, aprobada por ley número 24656, las parcelas familiares deben ser trabajadas directamente por comuneros calificados. Una situación que ya no sucede, ¿no? Que ha cambiado bastante esa dinámica en las comunidades campesinas. El artículo 5 de la Ley General de Comunidades Campesinas es bien claro también cuando hace referencia al comunero calificado, ¿no? Se requieren los siguientes requisitos: ser mayor de edad o tener capacidad civil, tener residencia estable no menor de 5 años en la comunidad, ¿no? Tener residencia estable no menor de 5 años en la comunidad, no pertenecer a otra comunidad, estar inscrito en el padrón comunal y los demás que establezca el estatuto de la comunidad. Entonces vamos a ver que hay una serie de requisitos que incluso la comunidad en su estatuto puede agregar otros adicionales. Frente a esa situación, vamos a ver que cuando nos encontramos en procesos de negociación entre comunidades campesinas y empresas mineras, donde se pagan pues precios irrisorios, precios por debajo del valor de mercado, etcétera, ¿no? Lo que se debería plantear es restaurar, ¿no?, el equilibrio perdido a consecuencia de una relación de desigualdad.
y de proteger los derechos fundamentales. En este caso, cuando yo pago un precio irrisorio por el valor de las tierras comunales, ¿qué derecho fundamental estoy vulnerando? ¿Alguien por ahí? ¿Cuál es el derecho afectado cuando uno paga un precio bastante irrisorio o que no compensa el valor comercial, ¿no? Histórico, ancestral de las tierras comunales? ¿Qué derecho fundamental se afecta de la comunidad campesina? Hay un derecho que es el derecho a la propiedad comunal, ¿no? El derecho a la propiedad comunal es el derecho afectado cuando pagamos precios irrisorios. Esto trae como consecuencia una labor garantista de los mismos órganos estatales frente a las restricciones de los derechos y libertades fundamentales aceptadas voluntariamente por la parte contratante más débil. Es decir, aquellos casos en los que los presupuestos funcionales de la autonomía privada no están suficientemente garantizados. Entonces, este es un fundamento de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2003, foja 23, fundamento 23. Entonces, frente a esa situación, la solución que ha planteado el Tribunal Constitucional es justamente la necesidad de instaurar o restaurar ese equilibrio perdido, ¿no? Ahora vamos a desarrollar lo siguiente. ¿Y qué hay que saber antes de negociar nuestras tierras, ¿no? Y lo anterior también creo que mencioné, pero vamos a desarrollar con mayor profundidad este punto acá. ¿Qué necesitamos saber antes de negociar nuestras tierras comunales, ¿no? Primero que la comunidad campesina tiene una serie de derechos, no solo sobre el terreno superficial, sino también sobre los recursos naturales. Eso es por un lado. Entonces, sobre el terreno superficial se establecerá una serie de acuerdos, compromisos, contratos, etcétera, como el acuerdo previo. La participación ciudadana y la consulta previa serán otros mecanismos que vamos a desarrollar también el día de hoy. La comunidad campesina tiene derecho a la propiedad comunal, tiene derecho a un medio ambiente sano, tiene derecho a acceder a la información, ¿no? Por parte de las entidades del Estado a que se los proporcionen en el plazo establecido. Por ejemplo, información de un proyecto determinado que se va a desarrollar en mi comunidad campesina. Tengo derecho a acceder a esa información. Tengo derecho a que la entidad competente me informe cuál es la situación, cuál es, en qué etapa se encuentran, no sé, los estudios de impacto ambiental, si ya fueron aprobados, delegados, etc. Entonces, la comunidad, sin motivo de causa, tiene el derecho de exigir, ¿no? Y solicitar esa información y la entidad o las entidades correspondientes de hacer poder llegar a esa información en la forma pertinente y oportuna, ¿no? Posible. También tiene el derecho a la participación, ¿no? El derecho a la participación en actividades eh, en torno a proyectos mineros, y están los famosos talleres de participación. Entonces, como hemos manifestado anteriormente, cuando un proyecto minero se ejecuta o va a ejecutarse en una comunidad, hay varias maneras que la ley reconoce para informarse, participar, decidir, vigilar sus actividades y ejercer mis derechos como miembro de una comunidad campesina. Para ello, la ley ha previsto distintas herramientas que las comunidades podemos utilizar, conocerlas y saber cómo funcionan, ¿no? Para ver cómo se va a desarrollar eh, cualquier decisión sobre las tierras comunales, ¿no? A continuación, ¿no? Vamos a tratar esos tres elementos más importantes que tenemos: disposición, decisión sobre el territorio. ¿Cuáles? A ver, aquí está lo más importante, que es el término del acuerdo previo, ¿no? Como ya he manifestado, el acuerdo previo, ¿no? Está regulado en la Ley 26505, Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las tierras del territorio nacional y las comunidades campesinas y nativas. Introduce el término o el concepto, la categoría jurídica de acuerdo previo, ¿no? Ahí debemos hacer una precisión. Esta ley de tierras va a entrar en vigencia posterior a la Constitución del 93. Entonces la pregunta es, entonces esta ley consecuentemente está delineada
a la Constitución de 93 y en algunos aspectos es contraria o distinta a la Ley de Comunidades Campesinas, a la Ley 24656, toda vez que la Ley de Comunidades Campesinas fue forjada, fue promovida cuando estaba vigente la Constitución del 79, en 1989. Entonces, existe a la fecha, en la actualidad, un conflicto entre la ley de tierras y la ley de comunidades campesinas. Efectivamente, existe un conflicto. El conflicto entre estas dos normas más claras, evidentes y latentes es el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas, que establece que para la disposición de las tierras comunales se requiere 2/3 de comuneros calificados. En cambio, la Ley de Tierras dice que para la venta de las tierras no necesitamos 2/3 de comuneros calificados, solo necesitamos 2/3 de los miembros de la comunidad. Una cosa son comuneros calificados y otra cosa son miembros de la comunidad. ¿Existe o no? Que existe una flexibilización. Aquí es más rígido y acá es más flexible. ¿Y por qué se hizo eso? Obviamente porque necesitaban un marco normativo que se alinee a la orientación y al norte de la ley, la Constitución del 93, que es una constitución obviamente que promueve, ¿no?, la inversión no en el territorio nacional y dentro de ellos en comunidades campesinas y nativas. Entonces, eso es un poco que debemos tener también en perspectiva el origen de esta ley y cómo todavía a la fecha genera un conflicto con la Ley General de Comunidades Campesinas en cuanto a algunos aspectos que ha flexibilizado, ¿no? Lo ha hecho mucho más flexible. Entonces, según el artículo 7 de la Ley de Tierras, la 26505, la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Comunidades Campesinas y Nativas, el acuerdo previo es un requisito necesario, indispensable para establecer derechos de explotación minera. Es decir, si no hay acuerdo previo, yo no puedo establecer acuerdos de explotación minera. Es bien difícil, ¿no? Si no hay acuerdo previo, no puedo llevar adelante un proyecto minero. Se trata de la celebración de un contrato. ¿Entre quién? Entre el titular del derecho minero, que puede ser una comunidad campesina, una comunidad nativa, puede ser una persona natural o una persona jurídica, una empresa, etc., ¿no? Y una persona natural o jurídica, esta última puede ser de una comunidad campesina o nativa que es titular de las tierras. Obviamente, si voy a firmar un contrato, un acuerdo entre yo, titular minero, y comunidad campesina o nativa, tengo que cumplir una serie de requisitos y presupuestos. Dentro de ellos, los más indispensables serán los 2/3 de comuneros calificados. ¿Qué es titular de y el objeto de este acuerdo es la entrega de tierras? Esa entrega de tierras puede ser de forma definitiva, puede ser de forma, ¿no?, mediante una compra-venta, hay una venta, ¿no? O puede ser de forma perentoria, como por ejemplo los contratos de servidumbre minera u otro tipo de contratos como los contratos de cesión en uso, donde la comunidad mantiene el derecho de propiedad, pero va a ceder sus derechos a favor del proyecto minero, ¿no? Alquiler, venta. El titular minero, obviamente, a cambio, pagará una contraprestación. Entonces, ahí viene esa famosa contraprestación. Entonces, ¿cuánto deben pagarme por mis tierras? ¿Cómo debo valorizar esas tierras? ¿O a cuánto debo vender pues esas, o debo otorgar en servidumbre, en arrendamiento? ¿Cuál es el valor? Ahí viene un primer marco, ¿no?, que es importante, que es el tema de la tasación. Además de ello, el artículo 11 de esta misma ley de tierras, ¿no?, señala que para disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la sierra o selva, se requerirá el acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de 2/3 de todos los miembros de la comunidad. Bueno, eso, por ejemplo, no se cumple mucho en las comunidades. La comunidad termina sujetándose con la Ley General de Comunidades Campesinas, que dice 2/3.
de comuneros, no con los 2/3 de todos los miembros de la. Es decir, en estos casos, donde el propietario es una comunidad, se requiere que una mayoría calificada de 2/3 de sus miembros apruebe la cesión en uso, alquiler, venta de las tierras comunales. Entonces, si yo vendo solo con 2/3 de los miembros de la comunidad, obviamente va a acarrear en una situación de nulidad de ese contrato, toda vez que no se está cumpliendo con lo que establece la Ley General de Comunidades Campesinas, que establece 2/3 de miembros de la comunidad. Este es un cuadro para ver un poco, ¿no?, las características del acuerdo previo y la consulta previa, ¿no? Ya un poco comparado. El acuerdo previo es como su nombre lo indica, es un contrato, un acuerdo entre partes, entre dos o más partes, ¿no? La consulta previa es un derecho fundamental. Esa es la diferencia, ¿no? Y que su fuente está en el convenio 169, en la ley de consulta previa y en el reglamento. Sujetos o partes en el acuerdo previo, titular del proyecto minero, comunidad o comunidades campesinas. Los sujetos en la consulta previa es el Estado y la comunidad o el pueblo indígena, ¿no? Entonces cambia radicalmente los sujetos. La finalidad del acuerdo previo es llegar justamente a establecer acuerdos o prestaciones recíprocas entre las partes en relación a tierras comunales para el desarrollo de un determinado proyecto, ¿no? Lograr un acuerdo, a partir de ese acuerdo se puede realizar un pago, una contraprestación a favor de la comunidad. En la consulta previa, la finalidad no es eso. La finalidad es lograr un consentimiento en relación a las decisiones del Estado sobre un proyecto, ¿no? Garantizar los derechos colectivos que vayan a ser afectados o vulnerados en cuanto al desarrollo de este proyecto, y el Estado pues pueda garantizar esos derechos. Aquí Elías pregunta, ¿en qué caso se usa un acuerdo previo o la consulta previa? El acuerdo previo se va a usar en todo tipo de proyectos mineros, ¿no? Sean estos dentro de comunidades campesinas o nativas o con privados, sí o sí necesitas acuerdo previo, o sea, necesitas autorización del titular del terreno superficial, sí o sí. Eso es por un lado. Ahora, la consulta previa es un derecho único y exclusivo para los pueblos indígenas o los descendientes. En el Perú, la mayoría de las comunidades campesinas están reconocidas o identificadas como descendientes de pueblos indígenas u originarios. En consecuencia, a todos ellos les corresponde el derecho a la consulta previa, ¿no? De los pueblos indígenas les corresponde ese derecho a la consulta. El problema de la consulta en el Perú es que no es de oficio, sino es a solicitud de parte. Es decir, las comunidades o pueblos indígenas afectados tendrán que solicitarlo a la entidad competente para que pueda llevar adelante un proceso de consulta previa. Efectivamente, Elías, hay un directorio de pueblos indígenas, ¿no? Donde la mayoría de las comunidades campesinas, ¿no?, salvo los de la costa, pero la mayoría están en esa base de datos de directorio de pueblos indígenas que ha sido elaborado por el Ministerio de Cultura y que está constantemente siendo actualizado. Entonces, es importante ese directorio porque nos va a servir como guía, pero, ojo, que yo esté en ese directorio no hace o deje de ser descendiente de pueblos originarios, ¿no? Pero es importante, termina siendo fundamental para iniciar, por ejemplo, un proceso de petición o de solicitud de llevar adelante un proceso de consulta previa. Entonces, va a ser, para efectos formales, va a ser importante que esa comunidad esté en ese directorio, o en su defecto, y en caso no esté, la comunidad también, haciendo uso de su autonomía comunal, reconocida en la Constitución Política del Perú,
puede actualizar su estatuto comunal y en su estatuto comunal incorporar la categoría o el autorreconocimiento como descendiente de pueblos originarios. Ello le permitirá reforzar el derecho a autodenominarse, autorreconocerse o autoidentificarse como descendientes de pueblos originarios, pueblos indígenas. Eso va a ser muy importante. En consecuencia, conforme nos ha preguntado también Elías, esa caracterización de los pueblos indígenas, ¿no? Va a estar enmarcado por esta base de datos del Ministerio de Cultura, que va a ser, ¿no? La base de datos que nos va a permitir, pues, poder visualizar, ver qué comunidades ya están en eso, que, repito, están en la mayoría, ¿no? Eh, en cambio, en el proceso de consulta previa es una negociación más directa de a dos, entre empresa minera y comunidad campesina. Entonces, el Estado tiene una participación mínima o casi ninguna, ¿no? Entonces, no hay mucha participación, pero sería bueno que el Estado participe, porque podría, en este caso, en esos procesos de negociación, ver situaciones de desigualdad, de desventaja y advertir y subsanar esa situación. Pero en el caso del Perú es mínima o bastante reducida la participación del Estado en procesos de acuerdo previo, ¿no? Si los camiones de empresa minera pasan por el terreno de la comunidad y obviamente no afecta a todos los comuneros, en este caso la empresa minera debería indemnizar solo con los comuneros afectados por levantar polvareda. Eso nos está preguntando Lino. Es una buena pregunta, Lino. Miren, acá hay dos cosas, ¿no? Por ejemplo, primero, si esos camiones pasan por territorio comunal, corresponde un pago por derecho de servidumbre de paso, ¿no? Obviamente, ¿entre quiénes se va a firmar eso? Entre la empresa que transporta el mineral y la comunidad que es titular de ese territorio comunal por donde está pasando este camino, esta carretera privada, ¿no? Por un lado. Ahora, si en esa carretera que se construyó existía o existe o existió comuneros posesionarios que fueron despojados para por ese lugar construir carreteras o caminos, también le corresponde un derecho de indemnización, de pago, ¿no? A este comunero que fue también afectado. Eso es por un lado. Ahora, obviamente, en ese proceso de negociación de contrato de servidumbre de paso, deberá también tener en cuenta lo que usted menciona, ¿no? Los comuneros afectados por levantar el tema de la polvareda, la contaminación, qué mecanismos de contingencia, qué instrumentos de gestión ambiental, etcétera, se van a utilizar para justamente evaluar, pues, en qué medida, cómo, cuándo y bajo qué circunstancias pueda afectar el medio ambiente, los pastizales, la calidad del agua, el aire, etcétera, ¿no? Porque una cosa es que circule un par de camiones y otra cosa es como el caso de las Bambas, que al día tengo entendido que circulan creo entre 250 o un poco más camiones de alto tonelaje por esa vía. Entonces, eso dependerá del proceso de negociación que ustedes puedan seguir, ¿no? Entre la empresa minera y la comunidad y también teniendo en cuenta los comuneros o las zonas directamente afectadas, ¿no? Cómo se va a mitigar todo ello. Si en la consulta previa la población decide que no va el proyecto, ¿cómo se procede en estos casos? Bueno, la ley no establece un derecho de veto. Es decir, si la comunidad dice no va el proyecto, no es que va, ¿no? No es que no vaya a ir. Al final el Estado dice que tomará otras acciones, mecanismos para seguir promoviendo el diálogo, pero que en última instancia el Estado decidirá si ese proyecto va o no va. Entonces, por eso se cuestiona un poco la consulta previa, porque no tiene, ¿no? Una, es decir, no tiene una finalidad de veto. Es decir, si me consultan a mí y yo digo que no, al final el Estado decide. Entonces, eso no es consulta. Hay un tema, hay una discusión al respecto, eh, en ese sentido, toda vez que tiene una serie de dificultades todavía, es un derecho que está en proceso de construcción, el derecho a la consulta, y que todavía pues no se ha masificado.
¿no? A la fecha solo hay 125 procesos de consulta desde el 2012 hasta la actualidad, que son muy pocos para la cantidad de proyectos mineros, ¿no? La consulta previa se lleva a cabo incluso para proyectos como el mismo Estado ejecuta. Claro, la consulta previa no solo deberíamos reducir para actividades mineras. Ojo, la consulta previa es para todo tipo de medidas administrativas y legislativas, ¿no? Sobre tierras de la comunidad indígena, para todo tipo de actividades, todo tipo de medidas administrativas o legislativas que afecten a los derechos de los pueblos indígenas. El tema es que en nuestro país la consulta previa se ha reducido más a actividades estrictamente de naturaleza minera, ¿no? Pero es para todo tipo de medidas que afecten a los pueblos indígenas. La opinión resultante de la comunidad originaria no es vinculante al final de la consulta previa. Efectivamente, ¿no? No es vinculante y ello, pues, lo que ha generado es que los conflictos sociales no se reduzcan, ¿no? La finalidad de la consulta es reducir los conflictos, que se puede escuchar a la otra parte y a partir de ahí tomar acuerdos que también puedan tener en cuenta estos otros derechos colectivos que pudieran ser afectados en el desarrollo de un proyecto minero, ¿no? Entonces, los principales problemas en el acuerdo previo, en esa negociación directa entre empresa minera y comunidad, el principal problema son los contratos sobre las tierras comunales. Esa es una de las grandes dificultades, ¿no? Que actualmente viene eh, sucediendo en nuestro país en torno a empresas mineras y comunidades campesinas, ¿no? ¿Cuál es el problema con esos contratos? Primero, que esos contratos eh, no han sido materia de una tasación, es decir, el terreno comunal para firmar un acuerdo previo, ya sea de servidumbre, usufructo, cesión en uso, arrendamiento, compraventa, no ha pasado por una tasación. ¿Cómo has valorizado el precio entonces? Lo que se me ha ocurrido, ¿no? Lo que yo te he propuesto y lo que tú has aceptado. Básicamente eso así. Si ustedes revisan, y yo les voy a compartir algunos contratos, ¿no? Que he podido recoger a lo largo de la experiencia profesional de asesoría, van a poder advertir que ninguno tiene una tasación. Entonces, esa es una gran dificultad. Y ahora, no solo en temas de servidumbre minera o contratos de compra-venta para proyectos mineros, líneas de transmisión eléctrica, centrales hidroeléctricas, han ido por ese mismo camino, ¿no? Entonces, si tenemos un principal problema con los contratos sobre tierras comunales, que es el tema de no se han valorizado correctamente, no han pasado por un proceso adecuado de tasación, de valorización comercial, entonces, ¿cómo es posible establecer un acuerdo justo en esas condiciones? ¿Cómo se podría establecer? Es un poco complicado, ¿no? eh, Establecer un acuerdo justo bajo ese escenario. Y ahí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor de la tierra comunal o a cuánto vendo esas tierras comunales? Y obviamente acá hay un libre mercado, yo podría vender al valor que quiera, ¿no? Sin embargo, al menos las tierras comunales deberían pasar pues por un proceso de tasación, de una valorización, ¿no? Al menos comercial, que es lo mínimo que se debería pedir. Entonces, también debe resaltarse acá que no es lo mismo vender tierras de la comunidad campesina que propiedad privada, ¿no? Cuando vamos a vender tierras de comunidad campesina por un proyecto minero, no estamos hablando de unas cuantas hectáreas, estamos hablando 2.000, 3.000, 4.000, hasta 5.000 hectáreas, de repente mucho más. ¿Sí? El tema de la tasación, eh, bueno, hay ingenieros tasadores, ¿no? Entonces, usted tendría que contratar o la comunidad tendría que contratar un ingeniero tasador para que pueda llevar adelante su proceso de tasación. Pero formalmente no hay una institución, salvo que entre las partes decidan recurrir a una institución, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros del Perú, para que puedan solicitar los servicios de un perito tasador y él pueda hacer una tasación del terreno comunal, materia pues de contrato de servidumbre minera. Podría ser eso una opción, ¿no?
ya dependerá de ambas partes si llegan a ese acuerdo, ¿no? Los instrumentos de gestión de la comunidad también es importante, y si la comunidad no quiere vender, ¿qué va a pasar, no? Viene el tema de la servidumbre minera o servidumbre legal, y bueno, el tema también de las recomendaciones para la negociación. Hasta ahí, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna consulta, por favor, si no, para continuar. Continuamos. A ver, si hay más preguntas, con mucho gusto para poder ir resolviéndolas. ¿Es posible que una comunidad campesina firme un acuerdo para permiso de exploración minera teniendo en cuenta que la comunidad solo es posesionario y no tiene adjudicación del terreno superficial por parte de la Dirección Regional Agraria, ¿no? Eh, en este caso, Leonora, yo creo que sí, ¿no? Eh, Toda vez que existe un derecho de posesión por parte de la comunidad. Recuerdo un caso acá por San Mateo, acá Lima Provincias, que nosotros también vimos hace tiempo, donde una comunidad, obviamente, por ejemplo, no estaba, eh, el territorio comunal no estaba ni saneado ni titulado, ¿no? Existía un derecho de posesión como el que tú me mencionas. Y se firmó un acuerdo entre la empresa minera y la comunidad. Obviamente, en la parte alta había un tema de conflicto con otra comunidad porque exigía también un derecho de posesión y de propiedad sobre esa área, ¿no? Pero la recomendación, Eleonora, en este caso sería adelantar ese proceso de regularización, de saneamiento de la propiedad comunal, o en este caso la adjudicación del terreno por parte de la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? Porque tú me dices, no tiene adjudicación del terreno, ¿no? Entonces, sí pueden firmar, pero nos daría mayores garantías que el terreno esté debidamente saneado y titulado, ¿no? La empresa minera debería pagar a todos los comuneros o solo a los afectados porque no todos son afectados. Ya. Hay Lino, hay que ver varias cosas. A ver, para empezar, la empresa minera va a pagar por el terreno comunal que va a utilizar. Entonces, ese pago es directo a la comunidad. Ahora, la comunidad ya decidirá cómo, qué va a hacer con ese dinero, se va a repartir entre los comuneros individualmente, van a invertir, ese es un problema comunal, ¿no? Si sobre ese terreno comunal existe, por ejemplo, tu casa que va a ser afectada, ese es un pago directo que se tiene que realizar a favor de usted, ¿no? Que va a ser afectado porque ya su vivienda va a ser destruida, va a ser afectada por el desarrollo del proyecto. Entonces, ahí hay que precisar, ¿no? O sea, no solo se paga a los afectados hay un pago directo, pero a la comunidad como tal, por ser propietaria, hay un pago porque va a usar sus tierras la empresa minera. Ahora, si debajo de esas tierras existen recursos naturales, la comunidad también tiene derecho sobre esos recursos naturales. La comunidad también puede constituir su propia empresa de explotación minera. Sí, sí puede constituir su empresa de explotación minera, ¿no? Eso es un poco lo que yo quería comentarles. Gracias por la pregunta, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, bueno, empezar un poco el tema de las asesorías a comunidades campesinas aquí en el centro del Perú, en Cerro de Paso, ¿no? Las comunidades de Santa Rosa de Colquijirca, Quiulacocha, en Rancas también tuve la oportunidad de estar. Son comunidades que, si bien es cierto, muchas veces sus convenios marcos, sus acuerdos, ¿no? Pueden ser de repente un monto bastante pequeños, pero ellos han podido amarrar esos convenios con acuerdos más duraderos en torno a, sobre todo, sus empresas comunales. Es decir, sus empresas comunales le prestan servicios a las empresas mineras, y a partir de ahí también han podido generar grandes recursos, utilidades y ganancias a favor de su empresa comunal y consecuentemente a favor también de la comunidad, ¿no? Entonces vamos a ver que en el centro del país vamos a ver gran cantidad de empresas comunales muy bien constituidas y que brindan una serie de servicios complementarios a la actividad minera, ¿no? Y con muy alta competitividad. Entonces,
La comunidad campesina puede constituir su propia empresa de explotación minera, sí puede constituir su empresa de explotación minera, ¿no? U otra empresa de servicios múltiples, lo que fuese, ¿no? Lo puede hacer, ¿no? Hay un diplomado, creo que dictamos hace tiempo, sobre gestión y constitución de empresas comunales, ¿no? Y que, bueno, hemos desarrollado algunas experiencias, sobre todo en el centro del país. Entonces, pueden hacerlo, ¿no? Están dentro de la ley lo contempla, el estatuto lo contempla, hay una ley de promoción ¿no? de empresas comunales y dentro de ese marco se puede constituir. Las comunidades campesinas pueden constituir una empresa comunal de explotación minera mediante consorcio con empresa privada. Habría que ver ahí, ¿no? Porque yo recuerdo hasta lo último, por ejemplo, con Rancas. Recuerda que para la actividad minera, incluso hay unos requisitos que te pide el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Y dentro de ellos, al ser inversiones grandes, te piden un capital social mínimo, que creo que es de 50.000, 100.000 soles, ¿no? Entonces, eh, si es que tienen esa capacidad económica, no creo que hubiera ¿no? Mayor obstáculo para que puedan constituir, ¿no? Y se pueden consorciar con empresa privada. No hay mayor, ¿no? Mediante consorcio lo pueden hacer, ¿no? Las empresas comunales no pagan renta. Sí, efectivamente, las empresas comunales están exoneradas del impuesto a la renta, ¿no? ¿No? Hay algunos otros beneficios también tributarios, pero sobre todo el impuesto a la renta. En el caso que el comunero cuente con propiedad en escritura pública y la empresa minera quiera negociar con este comunero, a ver, miren este caso que nos comenta, ¿no? En el caso que el comunero cuente con propiedad en escritura pública y la empresa minera quiera negociar con este comunero, en este caso la comunidad campesina tiene alguna injerencia hacia el poblador comunero, es que ahí, Eder, tendríamos que definir si estamos, o habría que ver los documentos para ver si estamos en propiedad privada o estamos en propiedad comunal, ¿no? Porque si es en propiedad privada, pues ahí no tiene nada que ver la comunidad. Si estás en propiedad comunal, tienes que sujetarte a la comunidad, ¿no? Ahora, lo que tú me cuentas es un caso que ha pasado bastante en Cajamarca, por ejemplo, en Michiquillay, en esas zonas, donde comuneros adquirieron derechos de posesión y a partir de ahí empezaron a negociar directamente con la mina, desconociendo a la comunidad campesina. Eso tampoco se puede aceptar, ¿no? Entonces, habría que ver cada caso concreto. El caso de Eder, habría que ver, pues, frente a qué situación jurídica, legal de su posesión nos encontramos para ver efectivamente qué corresponde y qué es lo que podrían plantear, ¿no? Para una mejor negociación, tanto en beneficio de la comunidad y en beneficio también del comunero posesionario. Pero si ya tienen derechos reconocidos e inscritos, ¿no? Ante la SUNAR, entonces ya no estaríamos frente a un derecho de propiedad comunal, sino frente a una propiedad privada. Y la negociación sería entre empresa minera y propietario titular, ¿no? Privado. La comunidad en ese espacio, en esa área ya margen o acción no tendría, ¿no? No habría mayor reacción. En caso de que la comunidad campesina no cuente con reconocimiento de su predio mediante resolución ministerial de agricultura inscrita en el SUNAR, ¿con qué documento legitimaría su posesión para la negociación? Ah, ya, es buena pregunta, ¿no? De Rafael. Por ejemplo, si bien es cierto, no, acá hay dos cosas, ¿no? Acá reconocimiento de su predio, claro. Si no hay un reconocimiento de su predio, ¿no? Pero ya existe un reconocimiento de su personería jurídica. Recuerde usted que para el reconocimiento de su personería jurídica eh, necesitas previamente, ¿no? Actas de colindancia, es decir, que los colindantes hayan reconocido tu derecho de posesión, hayan firmado tu existencia como persona jurídica también, ¿no? Acá hay dos cosas, Rafael, ¿no? Si bien es cierto, la comunidad campesina mm, no cuenta formalmente con una resolución ministerial de reconocimiento de su propiedad, ¿no?
eso dificultaría o implicaría no realizar contratos de compraventa o contratos de servidumbre. Seguramente que sí, porque no está debidamente todavía saneada el predio, ¿no? La propiedad. Pero en el caso de comunidades, recuerde que para el reconocimiento de una comunidad campesina necesitas, ¿no? El tema de las actas de colindancia, necesitas derechos de posesión, que los vecinos al menos te hayan firmado, ¿no? Entonces, con ello podrías, ¿no? Tranquilamente firmar eh, un derecho, ya sea de servidumbre, de uso, de paso, con una empresa minera o un tercero, ¿no? Aunque no existiese, pues, formalmente o no estuviese formalmente todavía saneado la propiedad. Sí lo pudiera, sí, sí se puede, ¿no? Pero básicamente serían con los documentos que te permitirían, pues, reconocer tu derecho de posesión. Por ejemplo, el- hay una resolución de reconocimiento de la personería jurídica de la comunidad. Con ello podríamos llevar adelante, ¿no? Ese proceso. Yo tengo un caso similar, ¿no? Que firmamos. En todo caso, por el grupo yo puedo compartir ese contrato para que puedan ustedes revisar. Obviamente no es muy común, pero son casos que se presentan en las comunidades campesinas también, donde muchas todavía pues no han podido sanear debidamente su propiedad comunal, ¿no? Pero podemos verlo, no hay ningún problema. Puedo compartir ese caso. No sé si tenemos alguna otra pregunta. El acuerdo previo, una empresa minera nos afecta con emisión de relaves a la población y forrajes sembrados. Nos afecta o nos apoya, ya nos afecta, ¿no? La población y forrajes sembrados puede pedir indemnización a pesar de que está en servidumbre. Eh, Habría que ver más datos, Moisés, ¿no? Pero dice, una empresa minera nos afecta con emisión de relaves a la población. O sea, si estamos hablando ya de afectación, obviamente ahí tendría que evaluarse otros aspectos, ¿no? Cuando ya hablamos de afectación, pues habría que ver si esa afectación, pues, constituye o no un delito también ambiental, ¿no? Por un lado, eh, claro, hay que demostrar esa afectación, ¿no? Eh, Eso es uno. Dos, si es que ese relave que ellos, cómo los afectan, está establecido, contemplado en su estudio de impacto ambiental o es algo pues que lo están realizando sin autorización de las entidades ambientales competentes, ¿no? Entonces, todo ello, lo que más bien yo iría por un tema de resolución del contrato, si es que no se está cumpliendo de acuerdo al contrato de servidumbre, ¿no? Pero tendríamos que ver el contrato y tendríamos que ver el caso en concreto de esa afectación de emisión de relaves a la población, ¿no? Obviamente es una cuestión mucho más grave, ¿no? Que yo esté votando eh, esos relaves constituye no solo un delito ambiental, sino un derecho también, una afectación al medio ambiente, a la salud, etcétera, ¿no? Hay otros derechos involucrados y incluso el Estado tendría que tener una participación y una presencia más activa, ¿no? La notaría exige título de propiedad para contratar servidumbre, no acepta posesión. Eh, Así, habría que ver, Rolando, ¿no? Habría que ver cómo podemos darle solución a ese tema que tú me comentas, ¿no? Puede haber notarías que por un tema formal de, ¿no? De justamente, pues, de tratarse también derechos, ¿no? Que se van a otorgar a largo tiempo y sobre todo con inversiones de esta envergadura, puedan ser más formales y te puedan pedir más requisitos, ¿no? Igual, en todo caso, la empresa tendría que más bien ayudarte a formalizar, a sanear tu propiedad para que a partir de ahí puedan firmar un acuerdo, pues, ¿no? Con todos los requisitos y las formalidades que exige la ley, ¿no? Eso podría ser otro camino. Y hay casos, ¿no? De las empresas mineras que ayudan a las comunidades porque les conviene, pues, que esté saneado para que puedan firmar rápidamente sus contratos, sus acuerdos, ¿no? Como habíamos mencionado, en este caso,
El acuerdo previo es un mecanismo legal que presenta ventajas, desventajas y efectos, ¿no? Una de esas desventajas era que esa negociación entre empresa minera y comunidad campesina, la participación del Estado era bastante mínima. Y al ser bastante mínimo, o casi nulo, se podían fijar precios, pues, ¿no? De libre albedrío, es decir, yo te pago lo que quiero, ¿no? La comunidad, en ese sentido, tendría que plantear, pues, opciones como la tasación, el valor comercial y otros aspectos importantes y necesarios para, sobre todo, establecer acuerdos equilibrados, ¿no? Justos. ¿Para qué sirve el acuerdo previo? Para obtener el acuerdo, la autorización de la comunidad, mediante el acuerdo previo, la comunidad autoriza al empresario minero para el uso superficial de las tierras comunales. Para eso sirve el acuerdo previo, ¿no? ¿Entre quiénes se va a dar el acuerdo previo? Entre la comunidad y la empresa extractiva. ¿Cómo opera este acuerdo previo? La empresa extractiva va, que ya, ¿no? La extractiva va, que ya tiene una concesión dentro del territorio comunal, puede ser, o una propiedad privada, llega a la comunidad y propone pagar por el uso de la superficie o directamente ofrece comprarla, ¿no? Entonces empieza la negociación. La comunidad decide si autoriza o no el uso de las tierras comunales, si lo vende o no lo vende, si lo otorga en servidumbre o en cesión de uso, ¿no? Por el empresario minero. Requisito especial para las comunidades campesinas que para vender, arrendar, dar en cesión de uso o en arrendamiento, necesita 2/3 de votos a favor, ¿no? 2/3 de miembros calificados de la comunidad, con convocatoria única y expresa para dicho fin, ¿no? El resultado final será, una vez logrado el acuerdo, es obligatorio para las dos partes, debe respetarse por terceros, su cumplimiento es exigible en la vía judicial. ¿Dónde está regulado este acuerdo previo? Está regulado en la Ley de Tierras, en la 26505, artículo 7, en su modificatoria de la Ley 26570 y el Decreto Supremo 01796. Entonces, ¿qué derecho va a proteger este acuerdo previo? El derecho a la propiedad de las tierras y autonomía comunal, pero solo protege derechos superficiales. El derecho sobre los recursos naturales no se está negociando en este acuerdo. Entonces, cuando entremos a un proceso de acuerdo previo, adicionalmente ustedes tendrán que exigir también, reconóceme el derecho sobre los recursos naturales. ¿Qué derecho? Utilidad y también el derecho a la indemnización por posible daño ambiental. ¿Se puede vender, comprar terrenos comunales? Hay legislación actualizada, por favor. No. Las tierras comunales, la comunidad dentro de su autonomía puede disponer, puede vender tierras. Solo la comunidad, no el comunero posesionario. Solo la comunidad. Obviamente cumpliendo con los requisitos del artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas, ¿no? 2/3 de comuneros calificados. Es así como las comunidades han vendido sus tierras, ¿no? Para empresas mineras, en muchos casos. Entonces, eso es lo que está regulado, está contemplado, pero no es la regla, es la excepción, ¿no? Doctor, una consulta. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. En el supuesto caso de que, digamos, una empresa minera haya firmado un contrato por alquiler durante 5 años, ¿no? De explotación. Ujú. Se le fue la señal, creo. Doctor, se me fue mi internet, ¿me escucha? Ahora sí te escuchamos. Adelante, Eh, por favor. Le decía de que en el supuesto caso de que una empresa minera haya firmado con una comunidad campesina un contrato de alquiler por 5 años, ¿no? Y cumplido esos 5 años, Ujú, la comunidad decide no renovar ese contrato, sino ujú, no desiste, ¿no? Por muchos compromisos que ujú, quizá no ha cumplido la empresa minera, ¿no? Entonces, ujú. y todavía están en un tajo abierto y así, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso, doctor? Bueno, aquí habría un vencimiento del contrato por el tiempo transcurrido, ¿no? Entonces, correspondería que la empresa, pues, una vez vencido el contrato, desaloje, ¿no? Es decir, desocupe el área que está utilizando. Ahora, ¿qué pasa si es un proyecto de gran envergadura?
no creo que se vaya a ir de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de negociación, o ya propiamente pues también de un tema de judicialización, ¿no? Que por haber vencido el contrato, eh, ¿no? que firmaron entre la comunidad y la empresa minera. Podría ser ese un camino, ¿no? Sí, doctor, pero si en caso de que la comunidad no acepte, digamos, la Ujú. empresa minera no solicite, renegociar, ¿no? Claro, si Eh, hay, o sea, claro, ustedes tendrían que, cuando ya venció el contrato, existe una formalidad, porque tampoco vence el contrato, no es que yo voy y lo saco, más bien cometería un delito de usurpación, ¿no? Entonces, si ya está próximo, ya se venció el contrato, corresponde notificar, ¿no? Ya sea con el juez de paz o notarialmente, que el contrato pues está próximo a vencerse y en consecuencia se pueda llevar adelante el tema puedan desocupar el predio, ¿no? Eso como un anticipo para, en caso no quieran hacerlo, ya puedas plantear propiamente una demanda de desalojo, ¿no? O en este caso sería por vencimiento del contrato. En un conflicto de propiedad de predios de tierras originarias titulado dentro del territorio de la comunidad campesina, ¿tiene competencia el juez para intervenir? En un conflicto de propiedad de predios de tierras originarias, que el juez, me imagino que el juez de paz, ¿no? Bueno, en temas de tierras, no sé si el juez de paz tenga competencias, ¿no? En esos, yo creo que no. Ahora, ahí hay un tema, ¿no? Hay casos donde los jueces de paz han estado, ¿no? En estos casos, teniendo un nivel de participación. Entonces, estos casos ya son materia de judicialización, ¿no? Pero el juez de paz no es competente para ver ese tipo de casos, pues, de gran envergadura, ¿no? Acá dice, ¿solo puede vender para empresas mineras? No, la ley no dice que solo se puede vender para empresas mineras. La ley establece que se pueden vender, las tierras comunales podrán ser, ¿no? Son inalienables, imprescriptibles, eh, pero por excepción podrán disponerse, ¿no? Entonces, no solo para proyectos mineros, ¿no? Para una inmobiliaria, para que pueda, ¿no? Eh, y luego la inmobiliaria pues pueda disponerlo, desarrollar un proyecto inmobiliario y venderlo lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer. Eh, lo puede hacer. No es que esté. Ya. Otra cosa, el juez instructor especializado. Esa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, si está dentro de su competencia, si esas tierras comunales están dentro de, no sé, pues, de la competencia de ese juez, lo puede ver el juez Abel, ¿no? Es competente, salvo que tú plantees que no es competente, pero tendrías que plantear tus argumentos y bueno, ahí ver si lo pueden revocar o plantear un tema de, ¿no? Revocación del juez, pero si está dentro de la provincia, el distrito, ¿no? Y es competente, lo puede ver. Claro, el tema de vender, ¿no? Puede vender para empresas mineras o también para vender a una inmobiliaria para que venda la propiedad por lotes de vivienda. Lo puede hacer, ¿no? Lo puede hacer. No es la excepción, no es la excepción, perdón, no es la regla, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los candados es justamente 2/3 de comuneros calificados, ¿no? Llegar a 2/3 es bastante difícil, no es fácil. Entonces, por eso que ponen esa serie de candados justamente para poder proteger la propiedad comunal. Si en una empresa comunal hay varios comuneros que alquilan a la empresa comunal sus unidades vehiculares, en este caso, los comuneros pagarían impuesto a la renta. Ese ya es un tema de impuesto, Lino. La verdad es que yo tendría que revisar, pero más que consultarme, tendría que consultar yo al contador, ¿no? Pero sí, lo puedo averiguar. Tenemos acá un colega contador que trabaja con nosotros. Vamos a consultarle qué nos dice y te puedo comentar a partir de ahí, ¿no? En el distrito de Asia, la comunidad ha vendido muchas tierras. Efectivamente, ¿no? El tema de la costa, pues el tráfico de tierras es un tema muy grande, ¿no? Asia es una comunidad campesina bien grande.
y que cada vez pues ha ido vendiendo sus tierras, ¿no? No solo Croacia, a varios lugares, ¿no? Me han escrito siempre de esa parte. La comunidad ha vendido muchas tierras comunales a inmobiliarias, sí, efectivamente, ¿no? Y sigue vendiendo, y siguen vendiendo, ¿no? El tema es que mañana, si me da tiempo, voy a hablar un poquito de eso, porque hay una ley de tierras para las comunidades campesinas de la costa. Entonces, se amparan en esa ley para, saltarse la ley de comunidades campesinas. Es la 26, la 2845, si no me equivoco. La 26845. La ley, busca la 26845. Ley de promoción de tierras de comunidades campesinas de la costa. Entonces, para ello, con 50% más uno, incluso el comunero que no es posesionario se puede convertir en propietario, ¿no? Esa es la ley que han usado para las comunidades campesinas, por eso que los han despedazado. En el caso del alquiler de los comuneros pagan renta de segunda categoría 5%. En el caso del alquiler de los comuneros pagan renta de segunda categoría. Esa es la ley. Por eso que se están amparando en eso las comunidades campesinas de la costa y por la cual pues han ido perdiendo gran cantidad de sus tierras. Bueno, acá un poquito para continuar. Para realizar operaciones mineras, el titular del proyecto debe obtener el acuerdo previo. Es indispensable el acuerdo previo, la autorización del propietario de las tierras. Sin la autorización del propietario, el titular del proyecto minero no puede realizar su actividad sobre dichas tierras. Para el caso de tierras de comunidades campesinas, dada su naturaleza especial y colectiva, la ley prevé unos requisitos adicionales necesarios para que ese acuerdo tenga validez. Así, para vender o alquilar todo o parte de las tierras comunales existen requisitos indispensables que la empresa y la comunidad deben cumplir. La ley exige un acuerdo de 2/3 de los miembros de la comunidad en una asamblea general que haya sido especialmente convocada para ello. Los comuneros convocados y que van a decidir sobre las tierras comunales se determinan de acuerdo al padrón y al estatuto comunal. En el Geocatmín Catastro Minero se visualiza cuadrículas mineras como el caso de concesión dentro de terrenos comunales, pero que la comunidad campesina no autorizó tal permiso. Claro, entiendo catastro minero de cuadrículas mineras. Claro, las cuadrículas tienen validez y de no ser así, los beneficiarios de tal concesión, ¿qué deben hacer? Aquí hay dos cosas, ¿no? Tú puedes tener una concesión dentro de un territorio comunal, según las leyes nacionales, ¿no? Y no te consultan, ¿no? Entonces, yo puedo solicitar un derecho de concesión minera dentro del territorio comunal, sí, lo puedo hacer. Me da un derecho sobre los recursos naturales, ¿no? No a explotarlos, porque para ello necesito una serie de permisos y de estudios de impacto ambiental, etcétera, ¿no? Permiso del terreno superficial, etcétera. Entonces, ¿qué podría hacer la comunidad? Podría plantear una demanda de nulidad de concesión minera, ¿no? Una demanda de amparo para anular esas concesiones mineras porque se superponen a su territorio. Claro, es la ley de disposición de tierras, la ley de promoción la ley de disposición de tierras de comunidades campesinas de la costa, 26845. Claro. La concesión es del subsuelo y la comunidad no tiene competencia, claro, pero si esa comunidad está caracterizada, identificada como un pueblo originario, tiene derecho sobre el recurso natural, ¿no? En consecuencia, puedes plantear una demanda de amparo, una demanda de acción de amparo por omisión de consulta previa para dejar sin efecto esa concesión minera, ¿no? Hay algunos casos que se han planteado en Puno, en Madre de Dios, y el Poder Judicial le ha dado la razón a las comunidades y ha dejado sin efecto esas concesiones por falta de consulta previa, ¿no? Porque sí está afectando un derecho, el derecho al territorio, al derecho al recurso natural, que también tiene derecho la comunidad campesina por ser originaria, ¿no? Entonces, por ese lado, sí tienen derechos. Entonces, habría que ver cada caso concreto, ¿no? Para ver qué es lo que podemos desarrollar.
Miren, problemas con los contratos sobre tierras comunales es posible un acuerdo justo, el valor de la propiedad comunal, eso es lo que hemos hablado ya, a cuánto lo vamos a vender, ¿no? Hemos visto que la ley regula la obligación del acuerdo previo entre el propietario de las tierras y el empresario minero que quiere operar en ellas. Sin embargo, existen varias dudas y vacíos sobre cómo lograr que ese acuerdo previo sea además un acuerdo justo que exprese verdaderamente lo que ambas partes desean y que garanticen los derechos de los involucrados. Ello porque durante muchos años las comunidades campesinas se han visto involucradas en situaciones de abuso y desventaja durante la celebración de los contratos de disposición de sus tierras. Esto ya sea por amenazas, presiones, por falta de información o incluso por falta de mecanismos de control del gobierno que promueven una negociación justa para generar acuerdos equitativos. Para superar esta problemática es necesario que las comunidades despejen sus dudas, ¿no? Y se informen sobre sus contratos, las principales interrogantes, ¿no? Valor de la tierra comunal, a cuánto lo vendo. eh, Son los propios comuneros y la empresa quienes deberán acordar el precio, ¿no? Para ello, pues pueden, como un ejemplo, como un guía, pueden utilizar la tasación, ¿no? Si se encuentran dos concepciones diferentes, ¿no? Esto de acá, ¿no? Para la comunidad campesina, elemento productivo más importante, y para la empresa minera no tiene mucho valor esas tierras. El rol del Estado es mínimo, no interviene en un acuerdo previo, como hemos manifestado, resulta necesario también que el Estado no olvide su rol de garante, ¿no? Esos son los instrumentos que hemos hablado. Y bueno, a veces cuando no quieren vender, te amenazan con el tema de la servidumbre legal, que es una figura que no ha operado mucho en nuestro país, ¿no? Que no se ha dado muchos casos al respecto. Y a esto lo demás, ¿no? Los acuerdos suscritos tienen valor de contratos. Una vez realizados la venta de alquiler de las tierras negociadas, las condiciones estas son vinculantes entre las partes. La otra puede exigirse a través del Poder Judicial, ¿no? Entonces, acuerdo previo con el propietario de las tierras para uso con fines mineros, ¿no? Es obligatorio por ley el acuerdo previo. El titular del proyecto minero deberá contar con la autorización del propietario. Si no hay acuerdo, no se otorga la autorización a la empresa para operar. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental es responsable de fiscalizar la existencia de estos acuerdos. Si hay acuerdo pero no se cumple, se podrá acudir ante las autoridades y ante el Poder Judicial. Ese es el acuerdo previo. Acuerdo por licencia social, convenio sobre beneficios. Entonces, ese acuerdo es opcional, ¿no? Es opcional, no están regulados por ley. El titular del proyecto podrá suscribirlo con las comunidades, municipios del área a impactar. No es requisito legal para operar, depende de negociación y voluntad de empresa y comunidad. Puede negociarse en conjunto o por separado con los terrenos comunales. Una vez firmado, es un contrato. Si no se cumple, se le puede exigir ante las autoridades y ante el Poder Judicial. Entonces, son dos cosas distintas, el acuerdo previo y el acuerdo por licencia social y convenio sobre beneficios. Las recomendaciones para la negociación: siempre es importante que la comunidad tenga en cuenta los diferentes valores que la empresa minera y la propia comunidad le den a la tierra sobre la que van a negociar. La tasación es importante. Más importante es ¿no? Recordar que ningún valor debe prevalecer o subordinar al otro. El precio de la tierra dependerá exclusivamente de la negociación, ¿no? No hay quien le ponga precio, ¿no? Depende de a qué acuerdo puedan arribar entre las partes. Luego se debe recordar que no existen leyes o normas que determinen el valor de las tierras. Claro, la tasación es referencial, establece un valor comercial de mercado. Con ello, la comunidad no debe aceptar presiones ni amenazas de ningún tipo, ¿no? Al momento de negociar y fijar el valor de sus territorios. Para tener un valor apropiado de sus tierras, es necesario que la comunidad sepa cuáles son los recursos que éstas presentan. Para ello sería de mucha utilidad realizar un inventario de los recursos naturales que existen en el territorio y que, según sea su naturaleza, le otorgan un valor distinto. Ejemplo, la tierra de bofedal tiene un valor distinto a tierras de pastos naturales, etcétera, ¿no? El valor de la tierra será distinto en caso se decida vender, alquilar, ceder en uso, etc. Todo parte del territorio comunal. Es importante recordar que la venta de un terreno comunal implica la desvinculación total del mismo,
por parte de la comunidad y con ello no poder regresar a las mismas. Si se toma la decisión de vender, estas implicancias deben estar claras para la comunidad, ¿no? O sea, hay que hacerlo con conocimiento de causa. En caso se decida arrendar el terreno comunal, un mecanismo a implementar puede ser el negociar un pago en dinero y un pago en especies, como tierra donde pueda reubicarse momentáneamente la comunidad, maquinaria para trabajar, entre otros. Para el arrendamiento es de vital importancia realizar la valorización del impacto y los costos de la recuperación ambiental que se dé una vez finalizadas las actividades en el territorio comunal. Se debe recordar que una vez finalizadas las actividades mineras, el estado de las tierras será distinto, pues dichas actividades habrán producido un impacto en su estructura y características. Revisar también otras experiencias a nivel nacional puede ser de utilidad para el proceso de negociación, puesto que permite conocer cómo otras comunidades campesinas están decidiendo sobre sus tierras y conocer así sus resultados y ventajas. No existe impedimento legal para que la comunidad busque asesoría técnica legal antes de suscribir los contratos y o durante su ejecución. Para ello podrá establecer alianzas con diferentes organizaciones privadas, instituciones, entidades del gobierno que le brinden ayuda durante el proceso de negociación, evitando los errores que se puedan cometer, ¿no? Por falta de información, arbitrariedades, entre otras situaciones. La experiencia demuestra que la falta de transparencia y los acuerdos de confidencialidad solo han logrado perjudicar a las comunidades campesinas. Como hemos visto antes de empezar y durante sus actividades, la empresa, ¿no?, tiene que negociar, pactar, informar y procurar la participación efectiva de la población y así de las comunidades campesinas afectadas. Para ello, existen diferentes herramientas legales cuya correcta y oportuna aplicación es nuestro derecho y obligación de exigir, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. Aquí está el artículo 7, ¿no? Las tierras de las comunidades campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables, pero de forma excepcional, con 2/3 de comuneros calificados, con convocatoria y expresa única y expresa, puede disponerse esas tierras, ¿no? Y estos son los requisitos que están en el artículo 7 de la Ley General de Comunidades Campesinas. Aquí al final les he puesto un modelo de contrato, ¿no? Este es otro aspecto que también es importante. ¿Cuáles son los impactos del proyecto minero a realizarse en mi comunidad? ¿Afecta los derechos colectivos de mi comunidad? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí está, miren, les he puesto ya más completo acá. Comunidades campesinas y las decisiones sobre sus tierras. Consulta previa, acuerdo previo y participación ciudadana. Entonces, es un cuadrito para que lo puedan revisar para el día de mañana. Y esta ya es la normativa internacional, que lo hemos visto también, ¿no?, en la anterior clase. Aquí está el artículo 15. Miren, en el artículo 15 ustedes van a poner, en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales, que es el caso del Perú, o de los recursos del subsuelo tengan derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios. ¿Qué son beneficios? Utilidades, que reporten tales actividades y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que pueda sufrir como resultado de esas actividades. ¿Estamos? Entonces, es importante revisar esa parte, ¿no? Y acá en la última parte ya están el tema de los... Creo que les he compartido un contrato también acá. Sí, miren, ahí les he compartido un contrato de compra-venta, ya, para que lo puedan revisar para el día de mañana. Y se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp, este convenio marco que proyecté ¿no?, hace un momento. Por el grupo de WhatsApp lo comparto para que puedan revisar y mañana hagamos una clase más práctica, ¿no? Ya de elaboración de un convenio marco, a ver qué cosas podemos, ¿no? Pues de repente creo que podemos, ¿cómo se llama? Podemos crear grupos de trabajo para mañana. Eso sería interesante, ¿ya? Voy a coordinar en todo caso con el área académica para que puedan crear esos grupos de trabajo y creo que somos 29 personas, 30, entonces podemos crear unos de 6, 7 personas, ¿no? Grupos de trabajo y ahí podamos un poquito desarrollar estos temas, ¿ya?
Doctor, Eh, doctor, sí, las diapositivas están en el campus virtual, ¿no? A partir de mañana me imagino que ya la van a subir ya. Entonces, doctor, una precisión. sí, adelante, por favor. Eh, Quizás no tanto de forma personal, sino por todos quienes estamos participando en este magno curso. La semana pasada o en su primera clase, usted se comprometió en habilitarnos toda la normativa Ujú. referente, ¿no? Pero ¿Y quisiéramos no se que, los pasé? no, doctor, quisiera Uy, mil disculpas. al mismo, conforme lo hacen ellos, en el lugar que se encuentra el PPT, ahí quisiera Mira, que nos, ya, ¿no? hagamos algo, mire. No sé si acá yo voy a compartir. Miren, acá les voy a dar. Acá ustedes pueden ver, estoy compartiendo. Esa es la revista del instituto. No sé si lo pueden ver, ¿ya? Yo se los voy a compartir también, pero les quiero enseñar para que ustedes. Entonces, aquí ustedes ponen compendio normativo. Aquí publican. La verdad es que discúlpeme, he estado, desde que he vuelto de viaje, he terminado pero mal. Tengo un problema de salud bastante serio con los dientes y estoy pero ahí tratando de que me puedan atender cuanto antes y la verdad es que trato de cumplir para no quedar mal también, ¿no? Porque yo ya me había comprometido. Este creo que es. A ver, aquí está. Ya. Vamos a ver. Aquí está. ¿Se puede ver? Creo que sí. La publicidad sale de la... Ya. Miren, este es el compendio normativo. ¿Ya? Entonces, ustedes en esta parte de abajo, acá, más información, ahí pueden descargar gratuitamente. Y aquí está el PDF. Pero hagamos algo. Yo voy a pedir que... Yo estoy en el grupo también. Sí, sí, los modelos, todo eso, ya lo tengo ya. Entonces, ahí se los he compartido. Hacen clic en ese enlace y ahí sale para que ustedes puedan descargar en PDF el compendio normativo. Entonces, ahí está toda la normativa nacional, internacional, tema de servidumbre minera, ahí está todo. Son 300 páginas y está bien ordenadito. Entonces, ahí ustedes pueden revisar un poco la normativa. Me están pidiendo los contratos de compra-venta, sesiones, descuiden. Solo yo les pido que me den hasta mañana porque obviamente hay alguna información que yo no la puedo mostrar, ¿no? Por un tema de confidencialidad, ¿no? De algunas comunidades. Entonces estoy terminando de sacar esas cositas y con todo el gusto. Hay un contrato bien interesante de Cerro de Pasco de 200 páginas. Y eso lo voy a pasar todo eso. El que les he pasado ha sido más pequeño, concreto, pero sobre todo para ver la clase, ¿no? Entonces, no se preocupen, todo ese material yo se los voy a enviar, siempre lo comparto. Sí, la semana pasada yo me había comprometido y se me ha pasado, la verdad que disculpen, ¿no? Pero ya se los compartí por acá. Y en físico, doctor, ¿será posible que nos entreguen? Mire, en físico no sé, coordínalo, si tú te vienes acá a la oficina y te lo entrego, no hay problema. O sea, yo mando y lo imprimen, no hay ningún problema, si quieren imprimir. Ah, y el compendio sí lo pueden recoger en físico aquí en la oficina, ¿no? Recuerden que creo que quedamos también que yo iba a gestionar para que puedan otorgarles, ¿no? Eh, de obsequio, ¿no? Del compendio normativo a los alumnos de este curso. Entonces no hay ningún problema, eso coordínelo. Eh, Empresa minera logre el permiso para la explotación minera. Igualmente la normativa. Sí, Rafael, esa normativa está en el compendio. Justamente es la 26505, ¿no? La ley de tierras. Esa normativa está en el compendio. Sí está. Entonces, quedamos en eso. Ahí les dejo mi número. Cualquier cosa que les falte, materiales, algo, me escriben y yo se los envío. Se los voy a enviar. Muy aparte, lo que voy a enviar formalmente al instituto, eso va a estar en su campus virtual. Y en el campus virtual ustedes ahí pueden descargarlo, pueden verlo, creo, durante este año, las clases, los materiales, etcétera. Obviamente demora un poquito el proceso de subir, etcétera, pero ahí va a estar a su disposición de ustedes, ¿no? En su campus. Y adicionalmente yo se los puedo enviar al WhatsApp, se los comparto, no hay ningún problema en los materiales. Bueno, ahí les dejo mi número y los invito también a que puedan suscribirse, ¿no? En mi canal de YouTube van a ver más clases sobre contratos de servidumbre minera,
negociación, otras cosas, ¿no? Ahí tengo como 50 videos, pero bastante didácticos, así que espero que les pueda servir de mucha ayuda. Se los comparto por el WhatsApp el enlace y bueno, ahí tratamos un poco de difundir este tema de comunidades con empresas mineras, temas de ley de comunidades, etcétera, y que podamos ir ahí, ¿no? Mejorando eso. Bueno, muchas gracias por la participación. Nos vemos mañana. Mañana vamos a trabajar una clase más práctica. Les voy a compartir en estos momentos este convenio o marco que hemos visto hace un momento y sobre eso trabajamos mañana la clase y a la última sesión con el doctor Joel cierran, ¿no? Creo que tiene que ver sobre, no recuerdo qué temas eran, pero ya con él lo ven en la última clase. Muchas gracias, buenas noches.